Hace mucho tiempo, en el corazón de un valle gris y sombrío, se encontraba un pueblo llamado Greystone Hollow. Antes vibrante y lleno de vida, había quedado en silencio con los años. Las calles de piedra estaban agrietadas, las casas se inclinaban cansadas unas contra otras, y el cielo arriba parecía permanentemente cubierto por un gris opaco y constante. Incluso el río, que alguna vez brillaba como diamantes, ahora fluía lentamente, su superficie tan inerte como las piedras que bordeaban sus orillas. En un pequeño estudio torcido en el borde del pueblo, vivía un joven pintor llamado Elio. Sus manos estaban manchadas con todos los colores imaginables, pero sus pinturas nunca parecían darle vida a sus lienzos. No importaba cuán duro intentara, su arte se sentía vacío, sin vida, como el mismo pueblo. Cada mañana, Elio montaba su caballete junto a la ventana, esperando captar aunque sea un destello de inspiración del mundo exterior. Pero las calles abajo ofrecían poco más que la visión de hombros encorvados y rostros cansados. La gente de Greystone Hollow había olvidado cómo sonreír y, en consecuencia, Elio había olvidado cómo soñar. La voz de su madre resonaba a menudo en su mente, aunque ella había fallecido años atrás. Un verdadero artista pinta desde el corazón, solía decir, pero Elio ya no sabía cómo encontrar su corazón. Se sentía tan vacío como los tarros de pintura que dejaba secar en la estantería. Una noche gris, mientras Elio se sentaba frente a otro lienzo en blanco, escuchó a dos habitantes del pueblo hablando fuera de su ventana. ¿Oíste sobre las luces extrañas en el bosque?, susurró uno, inclinándose más cerca. ¿Extrañas? Dicen que es algún tipo de criatura, respondió el otro. Algo brillante y dorado, pero nadie se atreve a acercarse. Sus palabras pinchaban algo profundo en el pecho de Elio. ¿Una criatura brillante? ¿En el bosque? Sonaba a tonterías, pero era mucho más emocionante que cualquier cosa que había oído en años. Esa noche, mientras el pueblo se acomodaba en su habitual quietud, Elio permaneció despierto en su estrecha cama. Sus pensamientos se agitaban como un mar inquieto. ¿Y si las historias eran ciertas? ¿Y si algo allá afuera, más allá de las calles grises y los rostros cansados, albergaba la chispa que él había estado buscando? La luna colgaba baja y plateada en el cielo cuando Elio se levantó de su cama. Se puso su abrigo raído, agarró una pequeña linterna y salió sigilosamente. El pueblo estaba extrañamente silencioso. El único sonido, el suave crujir de sus botas sobre el camino de grava. El bosque se erguía ante él, con sus altos y oscuros árboles balanceándose suavemente al viento de la noche. Al entrar en el bosque, la luz de la linterna creó un pequeño círculo en la oscuridad. Las sombras danzaban a su alrededor y el aire se volvía espeso y quieto. En algún lugar más profundo del bosque, pensó que vio un destello de luz dorada, solo por un momento, como el parpadeo de una luciérnaga. «¿Hola?», llamó Elio suavemente, su voz temblando. El bosque no respondió, solo el susurro de las hojas sobre él, pero el destello apareció nuevamente, más brillante esta vez, arrastrándolo hacia adelante como un hilo tirando de su corazón. Siguió el resplandor cada vez más profundo en el bosque, su miedo mezclándose con la curiosidad. Los árboles se volvían más densos, el aire más frío, pero la luz nunca vaciló. Finalmente, Elio se encontró de pie en un pequeño claro. En su centro estaban las ruinas de lo que alguna vez pudo haber sido un gran templo, ahora cubierto de musgo y enredaderas. Y allí, entre las piedras rotas, estaba la fuente del resplandor, una criatura como ninguna que Elio hubiera visto. Era pequeña, no más grande que un perro, con escamas brillantes que parecían atrapar la luz de la luna y convertirla en oro. Sus ojos, brillantes y sabios, lo observaban desde las sombras. Pequeñas alas, como las de una libélula, se movían a sus lados. Elio contuvo la respiración. ¿Qué eres?, susurró. La criatura inclinó la cabeza, como si lo estuviera estudiando. Luego, para asombro de Elio, dio un paso hacia él. Su resplandor dorado se expandió por el claro, alejando las sombras hasta que las ruinas parecían cobrar vida nuevamente. «Soy Lumi», dijo la criatura,
su voz suave pero clara, como si hablara directamente en su mente. Y tú eres el pintor que ha perdido sus colores. Elio se quedó mirando, demasiado asombrado para responder. Las palabras del dragón lo envolvieron, cálidas y firmes. Por primera vez en años, sintió una chispa, pequeña pero real, brillar en su pecho. ¿Por qué estás aquí?, logró preguntar al fin. ¿Por qué te muestras a mí? Los ojos brillantes de Lumi parecieron sonreír. Porque veo el sueño que has olvidado. Y juntos podemos traerlo de vuelta a la vida. Elio no entendía completamente lo que Lumi quería decir, pero al estar allí, bajo la luz dorada, sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Capítulo 2. El susurro en el bosque. A la mañana siguiente, Elio despertó con una extraña sensación de propósito que lo invadía. El recuerdo de la criatura brillante, Lumi, había dicho que se llamaba, se sentía como un sueño. Sin embargo, el leve resplandor dorado en sus manos, donde la luz de la criatura lo había tocado, sugería lo contrario. Miró sus palmas por un largo momento antes de lavarlas, la chispa dentro de él aún titilando. Mientras caminaba hacia el pueblo para comprar suministros, los susurros sobre el bosque llenaban el aire como hilos entrelazados a través de la plaza del mercado. Dos mercaderes, cuyos carros estaban llenos de vegetales marchitos y panes grises y marrones, murmuraban lo suficientemente alto como para que otros pudieran escuchar. «Dicen que es algún tipo de espíritu», uno dijo, mirando con cautela hacia el bosque. «Un protector, tal vez, o una maldición». «Maldición, más bien», respondió el otro, su voz afilada. «Nada bueno viene de ese lugar. Quédate lejos, digo yo». Elio vaciló junto al puesto de pan, sus dedos rozando las monedas en su bolsillo. Siempre había desestimado los rumores como habladurías, de esas que los habitantes del pueblo decían para pasar sus días aburridos. Pero ahora, sus palabras lo atraparon. Quiso hablar, decir: «Yo lo vi», pero se contuvo, sin saber si todo eso había sido solo un invento de su mente. Esa misma tarde, mientras el sol se hundía debajo de las colinas, Elio se sentó en su estudio mirando un lienzo sin terminar. La pintura estaba destinada a ser un prado, verdes suaves, amarillos cálidos y un toque de cielo azul. Pero en lugar de eso, parecía muerta, plana, como todas las demás pinturas que había intentado. Su pincel temblaba en su mano. El resplandor del bosque seguía rondando en su mente, llamándolo. «¿Y si vuelvo?», pensó. Tal vez la luz de Lumi no fue solo un truco de su imaginación. Tal vez podría inspirar algo real. Cuando cayó la noche, la inquietud de Elio creció hasta volverse insoportable. Agarrando su linterna y una vieja mochila, se dirigió hacia el bosque. El miedo lo roía con cada paso, pero algo más fuerte, la esperanza, lo empujaba hacia adelante. Los árboles se alzaban más altos y oscuros a medida que entraba en el bosque. Sus ramas se entrelazaban sobre él, proyectando sombras que parecían vivir. El aire estaba denso con el olor a tierra húmeda, y el leve chirrido de los grillos resonaba en el silencio. Aferró su linterna más fuerte, su pequeña llama parpadeando como su coraje. «¿Lumi?», llamó suavemente, su voz apenas levantándose sobre el susurro de las hojas. El nombre le sonaba extraño en la lengua, pero de alguna manera correcto. «¿Estás aquí?». El bosque respondió con silencio, roto solo por el ocasional crujir de las ramas viejas. El pecho de Elio se apretó. Tal vez la criatura había sido un sueño después de todo, una ilusión desesperada creada por su mente agotada. Pero justo cuando se giraba para irse, un débil resplandor dorado apareció a lo lejos, parpadeando suavemente como un latido. Contuvo el aliento. La luz se hizo más brillante mientras se acercaba, tejiéndose entre los árboles como un hilo de sol atrapado en la noche. Lo condujo de regreso al claro, el mismo en el que había tropezado la noche anterior. Allí, entre las ruinas, estaba Lumi. El dragón yacía enrollado sobre una piedra lisa, sus escamas doradas brillando tenuemente. Sus alas, delicadas como cristal, se movían al compás de la respiración de Elio. «Volviste», dijo Lumi, levantando su cabeza. Su voz, aunque suave, llenaba el claro como música.
No estaba seguro de si eras real, admitió Helio, dejando su linterna en el suelo. Pero no podía dejar de pensar en ti, en tu luz. Lumi inclinó la cabeza, observándolo. La luz que buscas no es solo mía, dijo. Proviene de los sueños que has enterrado dentro de ti. Helio frunció el ceño. ¿Sueños? No entiendo. El dragón desplegó sus alas, levantándose sobre sus patas. Su resplandor se intensificó, proyectando largas sombras contra las piedras antiguas. Los sueños son lo que da poder al arte, dijo Lumi. Pero los has perdido, ¿verdad? Helio abrió la boca para protestar, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Lumi tenía razón. Había enterrado sus sueños hacía mucho tiempo, bajo el peso de la tristeza del pueblo y sus propios fracasos. Quiero encontrarlos de nuevo, susurró, su voz temblando, pero no sé cómo. Lumi se acercó, su calidez envolviéndolo como una llama suave. Entonces, busquémoslos juntos, dijo. Pero ten cuidado, Helio. El camino no será fácil. Los sueños son cosas frágiles y el mundo es rápido para aplastarlos. Debes ser valiente. Helio asintió, aunque sus manos temblaban a sus lados. Lo intentaré, dijo. La luz dorada del dragón brilló más intensamente, iluminando el claro hasta que parecía que el sol había salido dentro del bosque. Helio entrecerró los ojos, protegiéndolos con la mano, pero no pudo apartar la mirada. Por primera vez en años, sintió el despertar de algo que había olvidado, algo que brillaba con la misma intensidad que la luz de Lumi. Esperanza. Capítulo 3. El encuentro del fuego y el pincel. En el resplandor dorado del claro del bosque, Helio se quedó congelado, su corazón atrapado entre el asombro y la incredulidad. Lumi se movía con una gracia casi juguetona, rodeando las piedras del templo en ruinas. Las escamas del dragón brillaban como oro fundido, y sus alas, delicadas como cristal, parecían demasiado frágiles para contener tal poder. «Me miras como si fuera una criatura de los mitos», dijo Lumi, su voz suave pero con un tono de travesura. «Pero soy tan real como tu aliento, pintor». Helio negó con la cabeza, aferrándose a su mochila como si pudiera anclarlo a la tierra. «Nunca he visto nada como tú», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Qué eres? ¿Cómo llegaste aquí?» Lumi hizo una pausa, apoyando su pequeño cuerpo resplandeciente sobre una piedra cubierta de musgo. «Soy lo que queda de la luz en este bosque», dijo, su mirada afilada e inmóvil. Alguna vez, este lugar prosperaba con sueños. Era un refugio para la creación, una fuente de belleza, pero el mundo exterior se fue oscureciendo y la gente olvidó. Dejaron de creer en lo que no podían ver, y entonces la luz se desvaneció. Helio sintió el peso de las palabras de Lumi caer sobre él. El pueblo, los rostros vacíos, su propio arte estancado, todo parecía estar atado a la historia del dragón. «¿Y tú te quedaste aquí, solo?» Las alas de Lumi batieron, esparciendo motas doradas en el aire. «Soy la última llama de este lugar», dijo. «Atada a los sueños que alguna vez tuvo, no puedo irme. Pero tú...» Se inclinó hacia adelante, sus ojos luminosos entrecerrándose. «Tú eres diferente». ¿Yo? Helio parpadeó sorprendido. «Solo soy un pintor y ni siquiera soy muy bueno». El dragón soltó una suave risa, casi como un retumbo. «¿No eres bueno? Tal vez no aún. Pero tienes algo que muchos han perdido, potencial, una chispa que puede encenderse si estás dispuesto a avivarla». Helio dudó, mirando sus manos. El leve recuerdo del resplandor dorado de Lumi aún persistía sobre su piel. «Pero no sé cómo. Todo lo que pinto se siente sin vida, vacío». Los ojos de Lumi se suavizaron. «Eso es porque pintas con las manos, pero no con el corazón. Tu arte no tiene alma porque tú mismo no crees en él». Las palabras dolieron, pero Helio no pudo refutarlo. Sabía la verdad de ellas desde hacía años, aunque oírlas en voz alta lo dejó desnudo. «Acércate», dijo Lumi, moviendo una garra en un gesto. «Tráeme algo sobre lo que pintar». Helio vaciló. Luego metió la mano en su mochila. Sus dedos rozaron un pequeño panel de madera que había traído con él, aunque no estaba seguro de por qué. Lo sacó, avanzó y lo colocó suavemente sobre la piedra donde Lumi reposaba.
El dragón examinó el panel con una inclinación de su cabeza. Luego, con una respiración profunda, el pecho de Lumi brilló más intensamente, su luz dorada, agrupándose alrededor de su garganta. Con una exhalación repentina y delicada, Lumi sopló una delgada corriente de fuego dorado sobre la superficie del panel. Elio retrocedió, protegiendo sus ojos del resplandor. Cuando la luz se atenuó, vio que el panel se había transformado. Ya no era un trozo de madera vacío y sin vida, sino que ahora brillaba con una escena vívida y viva. Un campo de flores silvestres balanceándose en una brisa invisible, cada pétalo tan vibrante que parecía brillar desde dentro. El cielo arriba era de un azul suave e interminable, salpicado de nubes que flotaban perezosamente como si acabaran de nacer. «Está vivo», susurró Elio, su voz temblorosa. Extendió la mano, pero se detuvo antes de tocarlo, temeroso de perturbar la magia. «Es un sueño», dijo Lumi simplemente, «uno que yo llevaba dentro de mí. Pero los sueños no pueden mantenerse vivos sin cuidado. Ahí es donde entras tú, pintor». Elio levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quieres decir que puedes hacer esto con todas mis pinturas?» Los ojos de Lumi brillaron con una luz que casi parecía juguetona. «Puedo dar vida a tu trabajo, sí, pero solo si tu corazón está en ello. Mi fuego no crea, despierta. Lo demás debe venir de ti». El peso de las palabras de Lumi se posó sobre Elio como una capa pesada. Durante años, había deseado que su arte moviera a las personas, que les trajera alegría o consuelo. Pero ahora, con el regalo del dragón frente a él, sintió la enormidad de la responsabilidad. «¿Y si fracaso?», preguntó suavemente, la pregunta apenas saliendo de sus labios. Lumi se inclinó más cerca, su aliento cálido rozando la cara de Elio. «El fracaso es parte de la creación, pintor. Soñar es arriesgar, esperar es caer, y crear es atreverse». Elio asintió lentamente, la chispa dentro de él brillando un poco más. «Entonces, intentémoslo. Traigamos algo a la vida». Las escamas doradas de Lumi brillaron más intensamente en el claro, y sus alas batieron con un sonido como 1000 promesas susurradas. «Muy bien, Elio», dijo Lumi. «Juntos iluminaremos las sombras». Y en ese momento, mientras la luz dorada del fuego de Lumi llenaba nuevamente el claro, Elio sintió algo moverse dentro de él, algo que había estado perdido pero que ahora comenzaba a despertar. Capítulo 4. El pacto de la creación. El claro zumbaba con luz dorada mientras Elio se sentaba en el suelo cubierto de musgo, mirando la pintura encantada que Lumi había traído a la vida. Las flores silvestres parecían mecerse en una suave brisa invisible, sus colores más ricos que todo lo que Elio había visto en su vida. No era solo una pintura, era un fragmento de un sueño, vivo e intocable. Los pensamientos de Elio giraban como hojas atrapadas en un viento repentino. «Podríamos hacer esto por el pueblo», dijo, su voz temblando con urgencia. «Por Greystone Hollow. Han olvidado lo que significa tener esperanza. Tal vez esto podría devolverla». Lumi, posado elegantemente sobre una columna rota, lo observó con una ligera inclinación de cabeza. El resplandor del dragón se atenuó ligeramente, asentándose en una suave radiación constante. «Hablas de esperanza, pintor, pero no llevas ninguna dentro de ti», dijo, su voz calma pero penetrante. «¿Por qué ahora deseas compartir lo que no tienes completamente?» Elio abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atrapadas. La mirada de Lumi parecía ver a través de él, despojando las capas de duda y cansancio que había construido durante los años. Finalmente, miró sus manos, marcadas por años de intentos fallidos de crear algo significativo. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero cuando vi lo que tú podías hacer, lo que nosotros podíamos hacer, se sintió posible, como si tal vez pudiera finalmente darle algo real al pueblo, algo que importe». Los ojos dorados de Lumi se suavizaron y su voz se volvió suave. «Un deseo noble, pintor. Pero entiende esto, mi magia no es infinita. Cada sueño que respiro lleva una parte de mí con él. Si la causa es egoísta, el precio es mayor. Por la codicia o la vanidad, mi luz se desvanece rápidamente.
pero por la abnegación, por la esperanza, por la alegría, arde con más fuerza. Elio sintió el peso de esas palabras asentarse sobre él. Su mente volvió al pueblo, los hombros encorvados, los ojos cansados, las calles sin vida. Pensó en los niños que nunca reían, los comerciantes que comerciaban en silencio. Greystone Hollow era más que gris, estaba roto. «Entonces lo usaremos sabiamente», dijo con firmeza mirando a Lumi, «por el pueblo, por la gente». El dragón lo observó por un largo momento, su forma resplandeciente tan quieta como una estatua. Luego inclinó la cabeza en un lento y deliberado asentimiento. «Está bien, pintor. Si eres sincero en tu intención, te prestaré mi luz». Elio sintió una extraña calidez inundar su pecho, como si la chispa dentro de él finalmente hubiera encontrado yesca. «¿Cómo funciona?», preguntó. «¿Cómo comenzamos?». Lumi estiró sus delicadas alas, el resplandor dorado a su alrededor palpitando levemente. «Pintas desde tu corazón, como siempre lo has hecho, pero ahora con propósito. Cada pincelada debe llevar tu esperanza, tu alegría, tu tristeza, cualquier verdad que haya dentro de ti. Cuando la pintura esté lista, yo le daré vida. Juntos crearemos algo más que arte. Crearemos sueños». Las manos de Elio picaban de anticipación. Se levantó, quitando el musgo de sus rodillas, y alcanzó la mochila que había colgado en una rama baja. Dentro había algunos paneles, pinceles y frascos de pintura descolorida, las herramientas de una vida que casi había abandonado. «Comenzaremos esta noche», dijo, sacando un panel y colocándolo contra una piedra. «Algo pequeño, algo simple, pero real». Lumi se acomodó a su lado, su luz emitiendo un suave resplandor sobre la superficie vacía. Elio sumergió su pincel en la pintura, vacilando solo un momento antes de dejar que las pinceladas fluyeran. Pintó el río que atravesaba el pueblo, un recuerdo de cómo alguna vez brillaba, mucho antes de que la grisura lo invadiera. Añadió a los niños jugando a lo largo de sus orillas, sus rostros iluminados por la risa, y los árboles estallando con flores vibrantes. El tiempo pasó mientras Elio trabajaba, los colores mezclándose como las piezas de una canción olvidada. Cuando finalmente dejó el pincel, la pintura no estaba perfecta, pero se sentía viva de una manera que no había experimentado antes. «Está lista», dijo suavemente, alejándose. Lumi se levantó, sus alas desplegándose con un leve resplandor. Se acercó a la pintura y la examinó de cerca, sus ojos resplandecientes recorriendo cada detalle. Luego, con una respiración profunda, el pecho de Lumi comenzó a brillar más, su luz dorada agrupándose alrededor de su garganta. Elio contuvo la respiración mientras Lumi exhalaba una delgada corriente de fuego sobre el lienzo. Las llamas danzaron sobre la superficie y por un momento, la pintura ardió con una brillantez cegadora. Cuando la luz se desvaneció, Elio exhaló. La pintura había cambiado. El río brillaba como si la luz real del sol danzara sobre su superficie. Los árboles se movían suavemente, sus flores cayendo en una suave brisa invisible. La risa de los niños estaba en silencio, pero su alegría parecía irradiar desde el lienzo, llenando el claro con calor. «Es hermosa», susurró Elio. Lumi dio un paso atrás, su resplandor atenuándose ligeramente. «Es un buen comienzo», dijo el dragón. «Pero recuerda, pintor, este regalo tiene un precio. Úsalo sabiamente». Elio asintió, abrazando la pintura contra su pecho. «La llevaremos a la plaza mañana», dijo. «Dejemos que el pueblo la vea. Dejemos que recuerden». Mientras Lumi se acurrucaba para descansar, su luz parpadeando débilmente, Elio se sentó junto a él, mirando la pintura en sus manos. Por primera vez en años, sintió que había creado algo que realmente importaba. El peso de la advertencia del dragón permanecía en su mente, pero también la promesa de lo que podrían lograr juntos. Parece que la esperanza comenzaba a echar raíces en Greystone Hollow. Capítulo 5. La primera obra maestra. El sol de la mañana asomaba tímidamente a través del gris velo de nubes sobre Greystone Hollow, mientras Elio se encontraba en la plaza, su corazón latiendo fuerte contra sus costillas. Sus manos apretaban los bordes del marco de madera que sostenía su pintura, la que él y Lumi habían creado durante las largas horas de la noche.
Ante él se extendía el corazón del pueblo, un espacio que alguna vez estuvo lleno de mercados bulliciosos y risas, pero ahora estaba desolado. Las calles empedradas, desgastadas y agrietadas, soportaban el peso de los pasos cansados, y el aire estaba denso con un silencio que se adhería a todo como el polvo. El aliento de Elio temblaba mientras miraba la pintura en sus manos. No era como nada que él hubiera creado antes. La escena era una visión de Greystone Hollow, como había sido en sus días más brillantes. La plaza estaba viva, con puestos vibrantes desbordando mercancías, niños persiguiéndose unos a otros entre un mar de flores silvestres y vecinos conversando con sonrisas tan radiantes que parecían brillar. Incluso el cielo arriba, pintado en capas de azul y dorado, parecía vibrar con vida. ¿Estás listo? La suave voz de Lumi se filtró en su mente. El dragón, oculto en los pliegues de la mochila de Elio para evitar miradas curiosas, irradiaba un calor suave, un reconfortante recordatorio de su presencia. No lo sé, admitió Elio en voz baja. Sus ojos recorrieron a los pocos habitantes del pueblo que merodeaban, sus rostros cargados con el peso de la rutina. ¿Qué pasa si no creen? ¿Qué pasa si no es suficiente? La creencia no se da libremente, respondió Lumi. Debe encenderse. Deja que la luz de la pintura haga el trabajo. Elio tragó saliva y dio un paso hacia la plaza. Al principio nadie lo notó. Los mercaderes murmuraban sobre sus puestos, intercambiando mercancías que apenas parecían valer la pena. Un grupo de niños se sentaba a la sombra de una fuente en ruinas. Sus juegos eran listless y en silencio. Incluso el viento parecía desinteresado, moviéndose solo para llevar los leves suspiros de los aldeanos. Pero entonces, Elio subió a la base de la fuente, colocando la pintura contra la piedra envejecida. Sus colores brillaron débilmente a la luz tenue, atrayendo la mirada de un mercader. El hombre se detuvo en medio de su transacción, frunciendo el ceño mientras entrecerraba los ojos hacia la imagen. Un momento después, otro giró, luego otro, hasta que un pequeño grupo comenzó a formarse. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los mercaderes acercándose. Su voz llevaba una mezcla de curiosidad y sospecha. Elio respiró profundamente, su voz firme a pesar de la tormenta de nervios dentro de él. «Es el pueblo», dijo, «o lo que solía ser. ¿Lo recuerdan?» La multitud creció. Los murmullos se extendieron por la plaza mientras más caras se volvían hacia la pintura. Durante un largo momento, solo hubo silencio mientras los habitantes del pueblo miraban fijamente, y entonces algo extraño comenzó a suceder. Un suave calor dorado se extendió desde la pintura, sutil al principio, pero aumentando en intensidad. Se deslizó por la plaza como una marea, tocando cada rostro, cada corazón. Los colores de la pintura parecían cambiar y brillar, vivos con una luz que palpitaba suavemente, atrayendo la vista más profundamente hacia la escena. Una mujer mayor dejó escapar un suspiro, llevando la mano a la boca. «El mercado», susurró. «Solía vender flores aquí. Puedo olerlas». Un niño pequeño, con los ojos abiertos de par en par, tiró de la manga de su padre. «Mira, papá, los niños están jugando, igual que antes». El padre miró fijamente, el ceño fruncido, como si estuviera alcanzando un recuerdo justo fuera de su alcance. Lentamente, una sonrisa se formó en su rostro, pequeña, tímida, pero real. La multitud se acercó más, sus expresiones cambiando mientras el calor de la pintura los tocaba. Elio miraba asombrado cómo los rostros se suavizaban, los hombros se enderezaban y las voces subían en asombro silencioso. Incluso los niños junto a la fuente se movieron, sus ojos brillando como si vieran color por primera vez. «Es hermoso», murmuró alguien. «¿Lo hiciste tú?», preguntó otro, volviendo a Elio. Yo lo pinté», admitió Elio, sus mejillas sonrojándose. «Pero no es solo mío, es también suyo, es del pueblo». Los murmullos se hicieron más fuertes. Una ola de emoción se extendió por la plaza. Por primera vez en años, Greystone Hollow se sintió vivo. No con el bullicio del trabajo diario, sino con el zumbido de algo más profundo: esperanza. Desde dentro de la mochila, la voz de Lumi llegó suavemente, destinada solo a Elio. «¿Lo ves?
Esto es lo que los sueños pueden hacer. Elio asintió, su garganta apretada. Había pintado innumerables obras a lo largo de su vida, pero ninguna había importado como esta. La pintura no era solo una imagen, era una parte del alma del pueblo, traída de vuelta a la vida. Mientras el calor dorado seguía irradiando, la gente comenzó a hablar, sus voces vivas y brillantes. Los planes para limpiar la plaza, revivir el mercado y arreglar la fuente rota llenaron el aire. El cambio era pequeño, un destello de luz en un mar de gris, pero era real, era suficiente. A medida que la multitud se dispersaba y el sol bajaba, Elio levantó cuidadosamente la pintura, sosteniéndola como algo frágil. Algunos aldeanos se detuvieron para agradecerle, sus sonrisas tímidas pero genuinas. Era más de lo que había esperado. «Hiciste bien», dijo Lumi suavemente mientras Elio llevaba la pintura a casa. «Pero esto es solo el comienzo». Elio sonrió, su corazón lleno. «Entonces sigamos», dijo. «Pintemos el pueblo de nuevo a la vida». Y mientras la luz dorada de la pintura se desvanecía en la tranquila tarde, la chispa de esperanza que había encendido permaneció, brillando en los corazones de Greystone Hollow. Capítulo 6. El peso de las expectativas. La mañana siguiente, Greystone Hollow estaba viva de una manera que no lo había estado en años. Las calles zumbaban con voces, y los vecinos que antes se cruzaban en silencio ahora intercambiaban sonrisas y conversaciones. Era como si un hilo dorado... El cambio era pequeño, un destello de luz en un mar de gris, pero era real, era suficiente. A medida que la multitud se dispersaba y el sol bajaba, Elio levantó cuidadosamente la pintura, sosteniéndola como algo frágil. Algunos aldeanos se detuvieron para agradecerle, sus sonrisas tímidas pero genuinas. Era más de lo que había esperado. «Hiciste bien», dijo Lumi suavemente mientras Elio llevaba la pintura a casa. «Pero esto es solo el comienzo». Elio sonrió, su corazón lleno. «Entonces sigamos», dijo. «Pintemos el pueblo de nuevo a la vida». Y mientras la luz dorada de la pintura se desvanecía en la tranquila tarde, la chispa de esperanza que había encendido permaneció, brillando en los corazones de Greystone Hollow. Capítulo 6. El peso de las expectativas. La mañana siguiente, Greystone Hollow estaba viva de una manera que no lo había estado en años. Las calles zumbaban con voces, y los vecinos que antes se cruzaban en silencio ahora intercambiaban sonrisas y conversaciones. Era como si un hilo dorado hubiera sido tejido a través del pueblo. Era como si un hilo dorado hubiera sido tejido a través del pueblo, acercando a la gente entre sí. Y en el centro de todo estaba la pintura. La visión de los días más brillantes del pueblo ahora colgaba orgullosamente en la plaza del mercado. Los habitantes del pueblo iban y venían, deteniéndose frente a la obra como si se estuvieran bañando en la luz de un viejo amigo. Los niños señalaban el río lleno de vida y susurraban historias de los juegos que imaginaban jugar a lo largo de sus orillas. Los ancianos permanecían en silencio, con los ojos brillando de recuerdos despertados por el calor vívido de la escena. Pero con la admiración vino la expectativa. «¡Elio!», gritó una voz cortando la charla. «Debes hacer una para la iglesia». «Y para la escuela», añadió otro. «Los niños necesitan algo que les levante el ánimo». Un comerciante tiró de la manga de Elio. «Si pintaras mi puesto, seguro que atraería más clientes. ¿Qué dices?». El corazón de Elio latía rápidamente mientras permanecía en la plaza, rodeado de rostros ansiosos. Su aceptación para hacer más pinturas apenas había salido de sus labios antes de que las solicitudes llegaran como una avalancha. Todos querían un pedazo de la magia, un fragmento de la esperanza que había regresado a Greystone Hollow. Cargó el peso de su emoción de vuelta a su estudio. Su mente era una tormenta de pensamientos. La mochila a su lado se movió, y la voz de Lumi flotó hacia afuera, suave pero firme. «Te piden mucho, pintor, te piden mucho». «Lo sé», murmuró Elio, dejando la mochila en el suelo. «Pero ¿cómo culparlos? Ha pasado tanto tiempo desde que alguien aquí se sintió vivo. Solo quieren aferrarse a ello». Lumi salió de la bolsa, su resplandor más tenue de lo habitual, aunque Elio no lo notó al principio. «La esperanza es algo frágil», dijo el dragón, acurrucándose sobre una pila de lienzos sin usar.
Si intentas expandirla demasiado, puede romperse. Helio apenas oyó la advertencia. Su mente ya estaba girando con ideas para las pinturas que iba a crear. Sacó un lienzo y comenzó a esbozar frenéticamente. Una iglesia bañada en luz dorada, niños jugando en un prado, un mercado bullicioso lleno de risas. Los días se desvanecieron mientras Helio pintaba sin descanso. Lumi se sentó junto a él, su aliento dorado transformando cada lienzo en algo más que arte. Las escenas brillaban y resplandecían, llevando fragmentos de la luz del dragón y la esperanza de Helio. Cada pieza terminada fue recibida con asombro y gratitud por parte de los habitantes del pueblo, y las calles, una vez grises de Greystone Hollow, comenzaron a vibrar con vida. Pero a medida que las pinturas se multiplicaban, también lo hacían las demandas. «Helio, olvidaste la panadería», gritó una voz. «¿Y el puente?», exclamó otra. «¿Qué pasa con el molino?», intervino alguien más. Las solicitudes se apilaban, cada una más insistente que la anterior. Helio se encontró trabajando hasta tarde en la noche, sus manos temblando por el cansancio. El estudio, que antes era un lugar de quietud creativa, ahora se sentía asfixiante. Miró a Lumi, que estaba encorvado en una esquina, su resplandor tenue y titilante. «¿Lumi?», preguntó Helio, la preocupación asomando en su voz. «¿Estás bien?». El dragón levantó lentamente la cabeza, sus movimientos lentos. «Te lo advertí, pintor», dijo suavemente. «Mi fuego no es infinito. Cada aliento que doy me debilita». El pecho de Helio se apretó. Había notado el cambio, pero lo había dejado de lado, demasiado enfocado en cumplir con las demandas del pueblo. «Deberías haberme dicho antes», dijo con culpa en su tono. «Culpa». «Lo hice», respondió Lumi, su voz teñida de cansancio. «Pero no escuchaste». Helio se desplomó en su silla, su cabeza entre sus manos. El peso de las expectativas del pueblo recaía sobre él como una piedra pesada. Pensó en los rostros de la plaza, iluminados por la esperanza, y en la luz en los ojos de Lumi, ahora tenue y luchando. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba yendo demasiado lejos? «Necesitamos detenernos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Al menos por ahora. Necesitas descansar». Lumi inclinó la cabeza, observándolo con una ligera chispa de aprobación. «No está mal dar, pintor, pero incluso la llama más brillante necesita tiempo para recuperarse». Al día siguiente, Helio regresó a la plaza, con las manos vacías. Los habitantes del pueblo se agolpaban a su alrededor, sus voces elevándose con preguntas y solicitudes. «¿Dónde está la siguiente pintura, Helio? No olvidaste el molino, ¿verdad? ¿Cuándo terminarás la de la escuela?». Helio levantó las manos, haciendo callar a la multitud. «Lo siento», dijo, su voz firme pero calmada. «No habrá nuevas pinturas por ahora. Lumi necesita tiempo para recuperarse y no puedo crear algo significativo si estoy apurado». La multitud murmuró en decepción, pero Helio se mantuvo firme. «Prometo que haremos más, pero deben importar, deben salir del lugar correcto». Algunos asintieron con comprensión, mientras que otros murmuraban y se apartaban. Helio regresó a su estudio sintiéndose tanto aliviado como ansioso. Miró a Lumi, que se había acurrucado en una pequeña bola resplandeciente sobre el alféizar de la ventana. «Descansa», dijo Helio suavemente, su voz llena de gratitud y culpa. «Lo haremos bien, juntos». Mientras la respiración del dragón se calmaba y su luz se estabilizaba, Helio miró los lienzos sin terminar, su mente girando en torno a una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Cómo se crea esperanza sin perderse en el proceso? Era una pregunta que tendría que responder antes de que comenzaran de nuevo. Capítulo 7. Las sombras de la codicia. A la mañana siguiente, la puerta del estudio se sacudió violentamente bajo el peso de un golpe impaciente. Helio dejó su pincel sobre la mesa con un suspiro. El lienzo frente a él seguía vacío. Los días de descanso no habían hecho mucho para aliviar el nudo de tensión en su pecho. Lumi yacía acurrucado en el alféizar de la ventana, su resplandor tenue pero constante, recuperándose lentamente del esfuerzo de sus últimas creaciones. El golpe llegó nuevamente, esta vez más fuerte.
¡Helio, abre, muchacho!, llamó una voz atronadora desde afuera. Helio frunció el ceño, limpiándose las manos con un trapo antes de cruzar la habitación. Abrió la puerta para revelar a Marius, el comerciante más rico de Greystone Hollow, de pie con el pecho hinchado como un gallo. Su fino abrigo, bordado con hilos de oro, se ajustaba sobre su gran cuerpo. Detrás de él, 2 sirvientes sostenían un pesado cofre, cuyas bisagras de hierro brillaban a la luz pálida de la mañana. «Helio, muchacho», comenzó Marius, su voz llena de una falsa calidez. «Se dice por el pueblo que tú eres el mago detrás de esas pinturas mágicas». Helio se tensó, mirando por encima del hombro de Marius a los curiosos que se asomaban desde la calle. «Soy solo un pintor», respondió, manteniendo su tono medido. «Las pinturas son especiales, sí, pero están destinadas a traer esperanza al pueblo». «Exactamente», dijo Marius, dándole una palmada en el hombro a Helio con una mano llena de anillos. «Y por eso vengo a ti. Verás, tengo una propuesta, una que nos beneficiará a los dos». Helio retrocedió, sus instintos alertas. «¿Qué tipo de propuesta?» Marius señaló el cofre. «Una pintura, por supuesto. Algo grandioso, algo digno de mi posición. Un retrato, tal vez, para colgar en mi salón. O mejor aún, una escena que represente mis contribuciones a Greystone Hollow. Un monumento a mi legado, si se quiere». El estómago de Helio se apretó. Pensó en la advertencia de Lumi. «Cada sueño que respiro lleva una parte de mí. Si la causa es egoísta, el costo es mayor». «No estoy seguro de que eso sea posible», dijo Helio con cautela. «La magia de Lumi está destinada al pueblo, no para un beneficio personal». La sonrisa de Marius vaciló y una sombra cruzó su rostro. «Tonterías», dijo con un gesto despectivo. «Ya has hecho mucho por el pueblo. Seguro que puedes reservar un poco de magia para alguien que ha mantenido este lugar a flote. Mi riqueza ha financiado la mitad de los negocios aquí, y no creas que no he notado que tu estudio está en mi terreno». La mandíbula de Helio se apretó. «No se trata de reservar magia», dijo firmemente. «El poder de Lumi no es ilimitado. Debe usarse sabiamente». La expresión de Marius se oscureció, su máscara amigable cayendo para revelar algo más frío. «¿Me rechazas? ¿Después de todo lo que he hecho por este pueblo? ¿Por ti?» Helio vaciló, el peso de la mirada del comerciante presionando sobre él. Marius no estaba equivocado. Su riqueza había mantenido a Greystone Hollow a flote durante sus días más oscuros. Pero Helio no podía sacarse de la cabeza la imagen de Lumi, cuya luz titilaba mientras daba más de lo que podía soportar. «Lo siento», dijo finalmente Helio, su voz firme pero baja. «No puedo hacerlo». El rostro de Marius se puso rojo y su voz bajó a un gruñido peligroso. «Piensa bien, muchacho. Tú no eres más que un pintor, un nadie. Mi patrocinio podría hacerte una leyenda o podría hacerte irrelevante». Helio sintió la amenaza como una espada en su garganta, pero se mantuvo firme. «Aprecio tu apoyo», dijo, enfrentando la mirada de Marius. «Pero la magia de Lumi no está en venta». Marius lo miró durante un largo y tenso momento antes de dejar escapar una risa amarga. «Muy bien», dijo, su voz llena de desprecio. «Pero no creas que esto ha terminado. Lo verás, Helio. Cuando el mundo te olvide, desearás haber aceptado mi oferta». Con eso, Marius se dio la vuelta bruscamente y sus sirvientes lo siguieron con el cofre sin abrir. La puerta se cerró de golpe, dejando a Helio solo en el estudio, su corazón latiendo con fuerza. Desde el alféizar de la ventana, Lumi se movió, su débil resplandor iluminando las sombras de la habitación. «Hiciste bien, pintor», dijo suavemente. «La codicia es una llama hambrienta. Nos habría consumido a los dos». Helio se hundió en una silla, sus manos temblando. «No lo hice por mí», murmuró. «Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si he creado un enemigo que no puedo permitir tener?» Los ojos dorados de Lumi brillaron tenuemente. «El costo de mantener tu propósito es a menudo alto, pero el costo de abandonarlo es mayor». Helio asintió, aunque el peso del encuentro permaneció. Miró el lienzo vacío frente a él, su resolución endureciéndose. La codicia de Marius había arrojado una sombra, pero Helio sabía dónde pertenecía su luz.
Entonces seguiremos, dijo en voz baja, tomando su pincel. No por él, por ellos. Y en ese momento, cuando la luz dorada del fuego de Lumi llenó nuevamente el claro, Elio sintió que algo se agitaba dentro de él. Algo que se había perdido, pero que ahora comenzaba a despertar. Capítulo 8. El lienzo roto. Elio miraba el lienzo en blanco durante horas, su mano temblorosa sobre la paleta. Las palabras de Marius lo acosaban como una sombra persistente, retorciéndose en sus pensamientos. Rechazar la solicitud del comerciante había parecido lo correcto en su momento, pero las consecuencias llegaron rápidamente. Ya los rumores habían comenzado a circular, susurros en el mercado, acusaciones murmuradas de que Elio y Lumi estaban guardando su magia para su propio beneficio. Esa mañana, un niño había corrido hasta su estudio con un mensaje garabateado en letras grandes y enojadas. ¿Quién eres tú para decidir quién merece esperanza? El peso de esas palabras lo había llevado a tomar el pincel, a pesar de todo. La influencia de Marius se extendía por todo el pueblo, y su ira podría deshacer la frágil esperanza que Elio y Lumi habían trabajado tanto por reavivar. Si una pintura podía calmar la tormenta, ¿realmente sería tan malo? Cuando Lumi se movió desde el alféizar de la ventana, su luz tenue y parpadeante, Elio evitó la mirada del dragón. «Lo voy a hacer», dijo al fin, su voz cargada de pesadez. «La pintura para Marius, solo está». Lumi lo observó en silencio durante un largo momento antes de hablar. «¿No crees en ello?» «No tengo que hacerlo», Elio replicó con brusquedad, dejando que la frustración se desbordara. «No se trata de mí, Lumi. Si no lo hago, el pueblo se volverá en nuestra contra. Perderán la fe». Los ojos dorados de Lumi se apagaron. «La fe construida sobre mentiras se desmoronará, pintor. ¿Sabes esto?» Elio no respondió. No podía. En lugar de eso, volvió a mirar el lienzo y comenzó a pintar. La imagen tomó forma a lo largo de 2 días. Elio pintó a Marius tal como el comerciante había exigido. Grandioso e imponente, de pie en el centro de una plaza de mercado lujosa. A su alrededor, los comerciantes apilaban sus carritos con oro y joyas, y los habitantes del pueblo lo miraban con asombro y gratitud. Cada detalle fue pintado con precisión, pero mientras Elio trabajaba, los colores parecían volverse más opacos bajo su pincel. No importaba cuántos ajustes hiciera, la escena se negaba a cobrar vida. «Está terminado», murmuró en la segunda noche, retrocediendo para examinar la pieza terminada. Su corazón se hundió al mirarla. La pintura se sentía equivocada. Carecía de la calidez, la magia, el alma que hacía que sus otras obras brillaran con vida. Lumi se acercó lentamente al lienzo, sus alas arrastrándose ligeramente por el suelo. «Esto no es un sueño», dijo el dragón, su voz apenas un susurro. «Es una sombra». Elio se apartó, la culpa apretando su pecho. «No importa, tenemos que terminarlo. Solo respira sobre él, Lumi. Por favor». Lumi vaciló, su luz parpadeando débilmente. «Esto nos dolerá a los dos». «Solo hazlo», dijo Elio, su voz quebrada. «No tenemos otra opción». El dragón inhaló profundamente, su pecho brillando débilmente con luz. Cuando Lumi exhaló, una delgada corriente de fuego dorado recorrió el lienzo, iluminándolo por un breve y cegador momento. Pero en lugar de la cálida vibrante que había marcado sus obras anteriores, la luz se desvaneció rápidamente, dejando la pintura opaca y sin vida. Las figuras sobre el lienzo parecían planas, sus ojos vacíos. Lumi tambaleó hacia atrás, su resplandor casi extinguido. Elio corrió hacia él, atrapando al pequeño dragón en sus brazos mientras se desmoronaba. «¡Lumi!», gritó Elio, su voz quebrada. «¿Qué está pasando?». La respiración del dragón era superficial. Sus ojos dorados se habían oscurecido a un ámbar tenue. «El fuego se desperdició», murmuró. «Un sueño no puede nacer de la codicia». El pánico se apoderó de Elio. Colocó a Lumi con cuidado sobre el alféizar de la ventana, su cuerpo apenas visible en la creciente oscuridad. «Lo arreglaré», susurró, aunque las palabras sonaban vacías. «Lo haré bien». Los ojos de Lumi se cerraron. «El lienzo está roto, pintor. La luz debe descansar». Elio volvió a mirar la pintura, sus manos apretándose en puños. La pintura lo miraba, fría y sin vida.
una burla de la esperanza que alguna vez trajo al pueblo. Las figuras de Marius y los habitantes del pueblo se sentían vacías, sus sonrisas forzadas, su alegría falsa. Incluso los colores parecían apagados, drenados de su vibrancia. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La voz de Marius retumbaba desde el otro lado, ansiosa e insistente. «¡Elio! ¿Está terminada?» Elio se congeló, su respiración atrapada en su garganta. Miró hacia Lumi, que yacía inmóvil en el alféizar, su tenue luz parpadeando. «¡Elio!», gritó Marius nuevamente, más fuerte esta vez. «Será mejor que no hayas desperdiciado mi tiempo». La ira se encendió en el pecho de Elio. Ira hacia Marius, hacia sí mismo, hacia toda la situación torcida. Sin pensarlo, agarró el lienzo y abrió la puerta de golpe. Marius estaba allí, su expresión una mezcla de arrogancia e impaciencia, flanqueado por sus siempre presentes sirvientes. «Aquí», dijo Elio, empujando la pintura hacia adelante. Su voz era aguda, sus manos temblorosas. «Tómalo». Los ojos de Marius se iluminaron mientras estudiaba la pieza. No parecía notar o importarle su falta de vida. «Excelente», dijo con una sonrisa satisfecha. «Esto servirá muy bien». Elio no esperó agradecimientos. Cerró la puerta con fuerza y se apoyó contra ella, su pecho agitado. La culpa revolvía su estómago mientras volvía la vista hacia Lumi, que yacía inmóvil en el alféizar. «Lo siento», susurró, su voz quebrada. «Debería haber escuchado». El estudio quedó en silencio, el aire pesado con arrepentimiento. La pintura se había ido, pero su sombra permanecía, estirándose sobre Elio y Lumi como una nube oscura. Por primera vez, Elio se preguntó si la esperanza que habían encendido podría reconstruirse alguna vez, o si ya se había quemado. Capítulo 9. Un resplandor de esperanza. El estudio estaba extrañamente silencioso. Lumi yacía inmóvil en el alféizar de la ventana, su luz tenue y débil, como una vela titilando en el viento. Elio se sentó junto a él, su cabeza entre las manos. Las secuelas de la pintura para Marius pesaban sobre él como una piedra. Cada mirada a los lienzos vacíos apoyados contra las paredes era como un recordatorio de su fracaso, de su traición a la magia que habían creado juntos. Durante 2 días, Elio apenas dejó el lado de Lumi. Traía agua y comida que sabía que el dragón no necesitaba, susurrando disculpas que Lumi no podía responder. Por la noche, se sentaba en la esquina del estudio, mirando las estrellas a través de la ventana rota, preguntándose si la luz de Lumi volvería alguna vez. En la tercera mañana, cuando el pueblo comenzaba a despertar afuera, Lumi finalmente abrió los ojos. El tenue resplandor ámbar había regresado a sus escamas y su voz, aunque débil, rompió el silencio. «¿Por qué me miras con tal tristeza, pintor?», preguntó Lumi, su tono suave pero forzado. La garganta de Elio se apretó. «Debería haberte escuchado. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero todo lo que hice fue empeorar las cosas. Dejé que la codicia de Marius, mi propio miedo, torciera lo que estábamos tratando de hacer». Lumi se movió ligeramente, sus alas arrastrándose por el alféizar. «Dejaste que las sombras guiaran tu pincel», dijo. «Pero la luz no se ha perdido». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Elio, su voz quebrándose. «Casi». No pudo terminar el pensamiento, el recuerdo de Lumi desplomándose demasiado reciente como para ponerlo en palabras. El dragón inclinó la cabeza, observándolo con ojos cansados pero firmes. «El fuego se apaga, pero no muere. Debes recordar, pintor, ¿por qué tomaste el pincel en primer lugar?». Los hombros de Elio se hundieron mientras las palabras de Lumi se instalaban en él. Durante años, había pintado para escapar de la grisura del pueblo, para perseguir una belleza que sentía que nunca podría alcanzar. Pero cuando la luz de Lumi había entrado en su vida, todo había cambiado. El propósito de su arte pasó de crear para sí mismo a crear para los demás. Y aún así, al tratar de satisfacer sus demandas, había perdido ese propósito. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando las pinturas y pinceles esparcidos por el suelo del estudio. Lentamente, una idea comenzó a formarse, frágil al principio pero fortaleciéndose con cada respiración.
Sé lo que tengo que hacer, dijo suavemente, su voz firme con una nueva resolución. Se volvió hacia Lumi, sus manos temblorosas. Necesitamos una última pintura, algo más grande que todo lo que hemos hecho antes. No para Marius, no para las demandas del pueblo, sino para el corazón de Greystone Hollow mismo. El resplandor de Lumi parpadeó débilmente, como si se hubiera despertado por la convicción en su voz. Una pintura nacida de la verdad, dijo, no de la codicia ni el miedo. Elio asintió. Lo podía ver en su mente, una pintura que capturara la historia del pueblo, sus luchas, sus esperanzas y su luz olvidada. Sería un regalo, no un producto, un recordatorio de quiénes eran y de quiénes podrían ser nuevamente. Se movió rápidamente, despejando un espacio en el centro del estudio. Arrastró su lienzo más grande hacia la luz y comenzó a esbozar con trazos amplios y confiados. La imagen fluyó de él como si hubiera estado esperando todo este tiempo. La gente de Greystone Hollow, no como eran ahora, sino como habían sido, y como podrían ser de nuevo. La plaza en su corazón rebosaba de vida, sus puestos de mercado vibrantes y desbordados. Los niños jugaban debajo de árboles en flor, mientras los vecinos se reunían, riendo y conversando. El viejo molino giraba a lo lejos, el río brillaba, y sobre todo, el cielo resplandecía con colores que parecían vivos. Elio pintó con una urgencia que no había sentido en años. Trabajó todo el día y durante la noche, su pincel volando por el lienzo. Lumi observaba desde el alféizar, su luz volviendo a brillar levemente con cada hora que pasaba. Cuando el amanecer rompió, la pintura estaba casi terminada. Elio dio un paso atrás, sus manos temblorosas, y se limpió el sudor de la frente. El lienzo ante él se sentía vivo de una manera que no podía explicar completamente, pero le faltaba algo, la chispa final que solo Lumi podía dar. Se volvió hacia el dragón, su voz suave pero firme. ¿Puedes hacerlo? Lumi se levantó lentamente, su luz dorada parpadeando pero decidida. Esta pintura lleva la verdad del pueblo, dijo. Su fuego no arderá en vano. Elio levantó el lienzo y lo acomodó contra la pared. Lumi se acercó, su resplandor intensificándose mientras tomaba una profunda respiración. El pecho del dragón palpitó con luz, cada vez más brillante, hasta que exhaló una corriente de fuego dorado que danzó sobre la superficie del lienzo. La luz se deslizó por el lienzo, encendiendo los colores y dando vida a la escena. Los árboles se movieron, el río brilló, y las figuras de los habitantes del pueblo parecían respirar con calidez y alegría. El cielo sobre ellos resplandeció con un brillo que inundó la habitación, llenando el estudio con una calidez que Elio sintió en su pecho. Lumi tambaleó, su luz apagándose nuevamente, pero esta vez Elio lo atrapó antes de que cayera. La voz del dragón era débil pero firme. El fuego ha encontrado su hogar. Elio miró la pintura, lágrimas cayendo por su rostro. No era solo una obra de arte, era un regalo, un recordatorio y una promesa todo a la vez. Supo entonces que esto era para lo que siempre había sido su trabajo, no para la fama ni la fortuna, sino para llevar luz donde más se necesitaba. «Se lo mostraremos», susurró, acunando a Lumi en sus brazos. «Lo llevaremos a la plaza y les recordaremos quiénes son». Y mientras la tenue luz de Lumi calentaba sus manos, Elio sintió una chispa de esperanza reavivarse en su corazón. Capítulo 10. El gran tapiz. La plaza zumbaba con una excitación tranquila mientras los habitantes del pueblo se reunían. La noticia de la nueva pintura de Elio se había esparcido rápidamente, la que ahora se encontraba en el corazón de Greystone Hollow, viva con... La voz del dragón era débil pero firme. El fuego ha encontrado su hogar. Elio miró la pintura, lágrimas cayendo por su rostro. No era solo una obra de arte, era un regalo, un recordatorio y una promesa todo a la vez. Supo entonces que esto era para lo que siempre había sido su trabajo, no para la fama ni la fortuna, sino para llevar luz donde más se necesitaba. «Se lo mostraremos», susurró, acunando a Lumi en sus brazos. «Lo llevaremos a la plaza y les recordaremos quiénes son». Y mientras la tenue luz de Lumi calentaba sus manos,
Elio sintió una chispa de esperanza reavivarse en su corazón. Capítulo 10. El gran tapiz. La plaza zumbaba con una excitación tranquila mientras los habitantes del pueblo se reunían. La noticia de la nueva pintura de Elio se había esparcido rápidamente, la que ahora se encontraba en el corazón de Greystone Hollow, viva con calidez y belleza. Había reavivado algo en la gente, una chispa de orgullo, un destello de pertenencia. Pero para Elio, eso solo era el comienzo. Esa noche, mientras la plaza se vaciaba y las estrellas esparcían su luz sobre el pueblo dormido, Elio regresó a su estudio. Lumi descansaba en una cama improvisada de trozos de tela, su resplandor débil pero constante. Las respiraciones del dragón eran superficiales pero regulares, su forma recuperándose lentamente del desgaste que había supuesto su última creación. Elio se arrodilló a su lado, su voz tranquila. «Necesitamos una pintura más, Lumi, la más grande de todas». Los ojos del dragón se abrieron, dorados y suaves. «¿Otra pintura, pintor? Ya has dado tanto». Elio negó con la cabeza, su mirada perdida mientras imaginaba la visión en su mente. El pueblo no es solo un momento ni un recuerdo, son todos ellos, cada esperanza, cada sueño, cada tristeza y alegría. Les hemos dado trozos de luz, pero ahora necesitamos darles toda la historia. Algo que puedan llevar consigo, sin importar cuán oscuras se pongan las cosas. Lumi guardó silencio durante un largo momento, luego estiró sus delicadas alas. «¿Un mural?», dijo al fin, su voz pensativa. «Un tapiz de sus corazones». Elio asintió, determinación apretando su mandíbula. «Necesitaremos toda la pared en la plaza, la que todos pasan los días de mercado. Tiene que ser algo que no puedan ignorar». A la mañana siguiente, Elio se paró frente a la pared en ruinas que bordeaba la plaza. Su superficie estaba agrietada y desigual, sus piedras grises manchadas por años de negligencia, pero en ella, Elio veía posibilidad. A medida que los habitantes del pueblo comenzaban a reunirse, sus rostros curiosos, Elio dio un paso adelante. «Necesito su ayuda», dijo, su voz resonando a través de la plaza. «Esta pared es de todos nosotros, y esta pintura será para todos nosotros». Un murmullo recorrió la multitud, pero uno a uno, las manos se alzaron en acuerdo. El panadero ofreció sacos de harina para limpiar la superficie. El albañil trajo herramientas para reparar las grietas. Incluso los niños se unieron, frotando y alisando las piedras con risas que resonaron por toda la plaza. Para cuando el sol comenzó a ponerse, la pared estaba lista, un lienzo en blanco esperando su historia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de color y movimiento. Elio comenzaba al amanecer cada día, sus pinceles volando sobre la superficie, mientras los habitantes del pueblo se reunían a mirar. El mural se extendía más ancho y alto de lo que nunca había intentado. Comenzó con los orígenes del pueblo, un pequeño asentamiento en el valle, rodeado de campos en flor y cielos brillantes. A medida que pasaban los días, la pintura crecía para incluir la plaza del mercado llena de puestos bulliciosos, el molino girando a lo lejos y el río serpenteando a través de la escena. Elio no solo pintaba lo que veía, pintaba lo que el pueblo había perdido y lo que podría ser nuevamente. Cada figura en el mural era alguien de Greystone Hollow: el panadero, el herrero, los niños persiguiéndose unos a otros, los ancianos sentados bajo la sombra de un gran roble. Lumi observaba desde su lugar en los andamios, su resplandor intensificándose con cada nueva sección. Aunque el trabajo exigía mucho de Elio, la presencia del dragón era un recordatorio constante de su propósito. «Cada trazo lleva sus sueños», dijo Lumi una noche, su voz cálida de orgullo, «y con cada sueño el fuego arde más brillante». Elio sonrió, aunque sus manos estaban rugosas de tantas horas de pintura. «Esto es para lo que estábamos destinados», dijo, su voz firme a pesar de su agotamiento. A medida que el mural se acercaba a su sección más ambiciosa, el cielo, quería que brillara con los colores del amanecer, cada tono simbolizando la resiliencia del pueblo. Subió al andamio más alto, su pincel temblando mientras alcanzaba la esquina superior de la pared. «Puedes hacerlo»,
dijo Lumi, posado junto a él. Su luz dorada iluminaba las pinturas, haciéndolas brillar como oro fundido. El cielo lleva su esperanza. Elio respiró profundamente y comenzó a pintar. Los trazos llegaron lentamente al principio, cada uno deliberado y cuidadoso. Pero pronto, su mano se movió con una confianza que no había sentido en años. El cielo se desplegó en olas de color, rosas suaves, naranjas cálidos y azules profundos que se fusionaban sin esfuerzo. No era solo un fondo, era una promesa de días más brillantes. Cuando el último trazo estuvo completo, Elio dio un paso atrás, su pecho agitado. El mural se extendía por toda la pared, un tapiz vivo del pasado, presente y futuro del pueblo. Las figuras parecían moverse, sus rostros brillando de alegría. El río brillaba, el mercado zumbaba, y el cielo sobre ellos radiaba un calor que se sentía casi real. Lumi ocupó su lugar al lado de Elio, su luz más brillante que en semanas. Les has dado un espejo, pintor, un reflejo de quienes son y de quienes pueden llegar a ser. La inauguración del mural atrajo a cada alma de Greystone Hollow. Mientras la multitud se reunía en la plaza, Elio estaba frente a la pintura, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la pared, el mural cobró vida. Los colores brillaron y las figuras parecían respirar. Un suspiro recorrió la multitud, seguido de murmullos de asombro. Las lágrimas se acumularon en los ojos de los ancianos y los niños aplaudieron, señalando sus semejanzas en la escena. «Es hermoso», susurró alguien. «Somos nosotros», dijo otro, su voz temblando. El calor del mural se derramó sobre la plaza, extendiéndose como luz en una mañana de invierno. Los habitantes del pueblo comenzaron a hablar, no solo sobre la pintura, sino sobre los planes para reconstruir el molino, reavivar el mercado y plantar nuevos árboles a lo largo de la ribera del río. Elio permaneció en silencio, observando cómo el pueblo cobraba vida de maneras que solo había soñado. La luz de Lumi brillaba suavemente a su lado, su calor constante y tranquilizador. «Lo has hecho bien, pintor», dijo el dragón, «pero esto no es solo tu obra, ahora les pertenece a ellos». Elio asintió, una sonrisa se rompió en su rostro. Por primera vez, se sintió no solo como un artista, sino como parte de algo más grande. Y mientras el sol se ponía sobre Greystone Hollow, el mural se erguía como un testamento al espíritu del pueblo, un gran tapiz de esperanza, tejido con los sueños de su gente. Capítulo 11. El sacrificio de la luz. Elio trabajó incansablemente mientras los últimos días del mural se extendían ante él. La imponente pared en la plaza de Greystone Hollow se había convertido en una historia viviente, capturando la esencia del pueblo en colores que parecían palpitar con vida. Sin embargo, sabía que aún no estaba terminado. Quedaba una pieza, una chispa final que lo uniría todo. Lumi se encontraba posado en los andamios a su lado, su luz dorada más brillante que en semanas. El dragón había crecido más callado, más introspectivo, como si estuviera conservando su fuerza. Elio notaba cómo sus alas caían ligeramente, cómo su respiración parecía más pesada con el paso de los días. Un nudo de preocupación se apretaba en su pecho, pero no dijo nada. Lumi ya había dado tanto. Cuando la noche cayó sobre el pueblo, Elio se paró frente al mural, observándolo bajo el tenue resplandor de la luna. Los habitantes ya se habían ido a casa, dejando la plaza en un silencio pacífico. Lumi se acercó a su lado, su pequeña figura brillando como oro fundido en la oscuridad. «Casi está», murmuró Elio, su voz teñida de orgullo y agotamiento. «Pero falta algo». «La luz», dijo Lumi suavemente. «El fuego que lo une todo. Has pintado sus esperanzas, sus sueños. Pero los sueños solos son frágiles. Necesitan creer». Elio se giró hacia Lumi, su corazón hundiéndose al ver el cansancio en los ojos del dragón. «Lumi, ya has hecho tanto. No puedo pedirte que...» «No me pides», interrumpió Lumi, su voz firme a pesar de su luz tenue. «Esto es para lo que nací, pintor. Encender la luz dentro de los demás, recordarles lo que han olvidado,
¿Pero qué te pasará?, preguntó Helio, su voz quebrada. No puedo perderte. Los ojos dorados de Lumi se suavizaron, su luz parpadeando como una llama moribunda. La luz no se pierde, Helio, solo cambia. Cuando el fuego se apague, su calor permanecerá. Las manos de Helio se apretaron a los costados, su pecho apretado por la impotencia. Quería discutir, rechazarlo, pero en el fondo sabía que Lumi tenía razón. El mural no solo era su creación, era el regalo de Lumi al pueblo, la culminación de todo lo que habían trabajado. «Entonces terminémoslo», dijo finalmente Helio, su voz temblorosa. «Juntos». A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a subir, Helio y Lumi se pararon ante el mural por última vez. Los habitantes del pueblo se habían reunido detrás de ellos, murmurando con anticipación. La pared, aunque magnífica, aún se sentía incompleta. Sus colores eran vivos, pero estaban desatados, su historia anhelando el toque final que la traería a la vida. Lumi se giró hacia Helio, su luz creciendo más brillante con cada momento que pasaba. «Es hora». El dragón se elevó en el aire, sus alas desplegándose con un resplandor que hizo callar a la multitud. Un suspiro recorrió la plaza mientras Lumi ascendía, su resplandor dorado extendiéndose como un segundo amanecer. Helio retrocedió, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba al dragón flotar frente al mural. Con una profunda inhalación, el pecho de Lumi se hinchó con luz radiante, más brillante que cualquier cosa que Helio hubiera visto. Luego, con una poderosa exhalación, el dragón liberó un torrente de fuego dorado que barrió la pared. Las llamas danzaron sobre el mural, encendiendo sus colores y uniéndolos con una brillantez que hizo que el aire zumbara con energía. La pintura cobró vida. El río brilló, su agua fluyendo con un destello realista. Los árboles se balancearon suavemente, sus flores cayendo en una brisa invisible. La plaza del mercado se llenó de movimiento, las figuras de los habitantes irradiando calidez y alegría. Por encima de todo, el cielo brillaba con tonos de amanecer y anochecer, un tapiz de luz que parecía extenderse más allá de la pared misma. La multitud cayó en silencio, sus rostros iluminados por el resplandor del mural. Las lágrimas rodaban por las mejillas de los ancianos y la risa de los niños resonó como campanas. El aire se llenó de una calidez que se filtraba en cada corazón, un recordatorio de la luz que habían creído perdida. Cuando las últimas brasas del fuego de Lumi se asentaron en el mural, la forma del dragón comenzó a desvanecerse. Sus escamas doradas brillaron una última vez y sus alas, delicadas como cristal, se disolvieron en una estela de luz. Helio se precipitó hacia adelante, extendiendo la mano, pero la voz de Lumi lo detuvo. «No llores, pintor», dijo, su voz débil pero serena. «El fuego vive, en tu arte, en sus corazones». Helio cayó de rodillas, su pecho agitado por una mezcla de dolor y gratitud. La estela de luz permaneció un momento, trazando el aire como un recuerdo fugaz, antes de desvanecerse en el amanecer. Los habitantes del pueblo rodearon a Helio, sus voces elevándose en asombro y maravilla. No notaron las lágrimas que caían por su rostro, ni el espacio vacío donde antes estaba Lumi. Todo lo que vieron fue el mural, un testamento vivo del espíritu del pueblo, una obra maestra que inspiraría a generaciones venideras. «Helio», dijo el panadero, su voz temblorosa, «esto es un regalo. Nos has dado algo que nunca olvidaremos». Helio se secó el rostro, forzando una pequeña sonrisa. «No fui solo yo», dijo suavemente, «fue Lumi». La multitud murmuró, intercambiando miradas desconcertadas. Algunos hablaron del dragón resplandeciente que creyeron haber visto, mientras que otros lo descartaron como un truco de luz, pero Helio conocía la verdad. A medida que el sol subía más alto, bañando el mural con sus rayos dorados, Helio sintió una extraña paz. La luz de Lumi se había ido, pero su calor permanecía, no solo en el mural, sino en los corazones de Greystone Hollow. El pintor se levantó, sus hombros pesados por la pérdida, pero su corazón vivo con propósito. La historia del pueblo no había terminado, y la suya tampoco. El sacrificio de Lumi les había dado algo más que esperanza. Les había dado la fuerza para creer. Y mientras Helio se giraba para enfrentar a la multitud, sabía que el fuego que habían encendido juntos nunca se desvanecería realmente.
Capítulo 12. El legado de los sueños. El pueblo de Greystone Hollow ya no era un lugar gris. La transformación no fue repentina. La esperanza rara vez avanza a tal velocidad, pero fue constante e indiscutible. La plaza, antes desolada y agrietada, ahora bullía de color y propósito. Los puestos del mercado estaban llenos, sus mesas cargadas de pan recién horneado, frutas maduras y productos artesanales. La risa se derramaba al aire mientras los niños corrían por las calles adornadas con flores. Incluso el río parecía brillar más intensamente, sus aguas fluyendo con un ritmo que reflejaba la nueva vitalidad del pueblo. En el centro de todo esto estaba el mural, un testamento viviente del viaje del pueblo. Cada mañana, los habitantes se reunían para maravillarse con su luz cambiante. No era solo una pintura, era un recordatorio de su fuerza, de sus sueños y del pequeño dragón cuya llama había reavivado sus espíritus. Elio se encontraba frente al mural una tranquila noche, la plaza vacía, salvo por el parpadeo de las lámparas. Sus pinceles y pinturas descansaban en una bolsa que llevaba colgada al hombro, su peso reconfortante. Pasó sus dedos sobre la rugosa pared de piedra, trazando los remolinos de color y luz que parecían vibrar bajo su toque. «Estarías orgulloso de ellos, Lumi», murmuró, su voz llevada por la suave brisa. «Están construyendo algo hermoso». La ausencia de Lumi era un espacio vacío en el pecho de Elio, pero no era un vacío total. El sacrificio de Lumi había dejado algo más grande, aquel calor que vivía en cada rincón del pueblo y en cada trazo del pincel de Elio. No había dejado de pintar, ni por un momento. La luz de Lumi seguía ardiendo dentro de él, guiando su mano mientras creaba nuevas obras para los habitantes de Greystone Hollow. Cada pintura contaba una historia: el orgullo del molinero al reconstruir su rueda, la alegría de los niños mientras salpicaban en el río, la fuerza callada de la herrera mientras transformaba el hierro en arte. Elio pintaba sus sueños, sus risas, sus tristezas, todo impregnado con un suave resplandor dorado que parecía brillar justo debajo de la superficie. Los habitantes del pueblo solían comentar sobre el extraño calor en sus pinturas, cómo se sentían vivas de una manera que ningún otro arte podría. Elio solo sonreía, su corazón pesado de gratitud. Sabía la verdad. El espíritu de Lumi seguía presente, no de una manera grandiosa y visible, sino en la quieta magia de su trabajo. El fuego del dragón estaba en cada trazo, en cada matiz, en cada susurro de luz. Con el paso de los años, Greystone Hollow se convirtió en un faro para los viajeros. Gente de pueblos lejanos venía a ver el mural, atraída por historias de su luz viviente. La plaza floreció, su mercado creció hasta rivalizar con los de grandes ciudades. El pueblo, que alguna vez fue gris, se convirtió en un lugar de color y conexión, donde los vecinos trabajaban juntos y los sueños florecían. El estudio de Elio, ubicado en el borde de la plaza, se convirtió en un punto de encuentro. Los niños se sentaban en el suelo, sus manos manchadas de pintura mientras Elio les enseñaba la alegría de crear. Los habitantes traían sus historias, sus recuerdos, sus esperanzas, y Elio las pintaba todas, una por una, en lienzos que adornaban cada hogar, tienda y salón. El mural, sin embargo, seguía siendo el corazón del pueblo. Con el tiempo, comenzó a cambiar de maneras sutiles. El río parecía ondular de manera diferente, el cielo cambiaba con las estaciones, y nuevas figuras aparecían entre los habitantes pintados. Algunos decían que era solo un truco de la luz, pero otros juraban que era el regalo de Lumi, vivo y vigilante sobre ellos. Una tranquila noche, Elio se paró frente al mural nuevamente, su cabello salpicado de canas y sus manos desgastadas por años de pintura. La plaza estaba vacía, las lámparas arrojaban un suave resplandor sobre la escena familiar. Colocó su mano sobre la pared, la piedra rugosa cálida bajo su toque. Mientras permanecía allí, sintió algo, aquel tenue parpadeo, como un suspiro de calor contra su palma. Cerró los ojos, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Todavía estás aquí, ¿verdad?», susurró. La brisa cambió,
llevando consigo un suave resplandor dorado que danzó brevemente sobre el mural antes de desvanecerse en la noche. Elio no necesitaba más que eso. Lo sabía. El legado de la luz de Lumi vivía, no solo en el mural, sino en los corazones de Greystone Hollow y en los trazos de un pintor que una vez pensó que sus sueños se habían perdido. Elio se dio la vuelta y caminó de regreso a su estudio, su bolsa de pinturas balanceándose suavemente a su lado. Dentro, un lienzo en blanco lo esperaba, y al colocarlo sobre el caballete, sus manos se movieron con una certeza que no venía de la habilidad, sino de la fe. Sumergió su pincel en la pintura, los colores se mezclaron con un tenue y familiar resplandor. Y cuando el primer trazo tocó el lienzo, parecía brillar con una luz dorada, como si fuera guiado por el calor de un pequeño dragón que aún respiraba en cada sueño.